Hola, ¿qué tal? A todos los luminarios, ¿cómo están? Por acá, empezando, generando el primer espacio interesante y pues más allá de empezar a hablar de cosas interesantes y cosas que se anclan al ecosistema digital, me parecería interesante, más allá de presentarte el dato. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias, feliz de estar acá, contento sobre todo porque yo sí vengo del mundo análogo totalmente y en los últimos años pues estamos atravesando pues todos estos cambios después de la pandemia sobre todo, y tengo la gran posibilidad y fortuna de ahora trabajar en el mundo digital. Es un cambio que a mucha gente le ha costado, que a muchas personas, sobre todo en los medios, les ha costado, y me encanta hablar de esto porque realmente estamos transformándonos y es un momento en el que muchas personas que ya nos están viendo a través del mundo digital y que ya tienen un conocimiento bastante grande, también tienen la posibilidad de ver de otras maneras este mundo, sobre todo en el podcast, que es donde me desempeño actualmente. Y es bien interesante lo que estás contando porque tú vienes de ese mundo tradicional, de ese mundo análogo, del marketing offline, como le empiezan a llamar, y empiezas en Superestación. Exactamente. Sí. Luego pasas a Caracol, pues, donde hay una gran trayectoria. Y cuéntame cómo era en ese momento poder empezar a descubrir qué le gustaba a la gente y qué no. Es que es muy chévere porque obviamente todas estas herramientas las hemos tenido, no de la mejor manera como ahora sí podemos diseminar y también buscar diferentes formas de conocer a nuestro consumidor, pero claro, hace unos años, hace 20 años, hace 30 años, en la radio pues era totalmente, salido de cualquier pensamiento, llegar a darse cuenta realmente cómo es un consumidor final, porque si existían herramientas, si existen aún, en un momento se llamó EGM, en otro momento se llamó ECAR, donde por medio de muestras representativas se buscaba o se trataba de encontrar a una persona que fuera tu cliente final, pero realmente nunca se logró entender cuál era ese cliente, y además también era muy abierto estas formas de buscar esta data de las personas. Entonces sí, era muy pequeña, digamos, las muestras, y era tal vez muy grande las audiencias, porque también había muy pocos medios, y muy pocas emisoras, y había muy pocas formas de conseguir información, y se hacían a través de estos medios que en su momento, pues, al ser 3, 4, pues obviamente tenía mucha masa, pero nunca se conocía realmente un cliente final. Hay un punto chévere que empiezas a tocar, como que nunca llegar a conocer el cliente. A mí hay una frase que me dijo en algún momento un colega y jamás se me olvidará, y es que el digital jamás se puede llegar a escribir en piedra. Y esto realmente es un tema interesante de poder tratar porque, listo, no se puede escribir en piedra, pero entonces, ¿cuál vendría a ser un camino adecuado para poder llegar a esas diferentes audiencias? Claro, es que es difícil. Por ejemplo, en esos momentos, ya que estamos hablando, y me momento una vez hablar del podcast y después hablaremos de otras cosas, nos encontramos con unas audiencias que en nuestro país por lo menos son difíciles de entender. Tú te encuentras en un top 5 o un top 10 de Spotify a diferentes y muy visibles shows. Entonces tú dices, ¿qué es lo que realmente le está gustando a la gente? Es muy difícil de saber, porque entonces el número 1 puede ser Diana Uribe. Diana Uribe en nuestro país es de historia. Entonces uno dice, la gente quiere oír historia, pero realmente no. La gente quiere oír a Diana Uribe, no la historia. Aparte de no historia. No historia, porque hay muchos historiadores y hay mucha gente que está buscando diferentes shows de historia, pero no son los más importantes. Realmente la gente está buscando a Diana Uribe. ¿Por qué hablo de esto y por qué me meto en este campo? Porque lo más importante son las audiencias y lo más importante es generar comunidad. La comunidad lo es todo, obviamente con contenidos. La comunidad de Diana Uribe, ella la hizo en su radio también hace muchos años y todo esto, pero fue a buscarla directamente al digital cuando ella salió de los medios tradicionales. ¿Qué hizo ella? Comunidad. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ya también hablo personalmente. Tenemos un show con Luis Pereira y Santiago Rendón que es de humor. O sea, nosotros justamente nosotros veníamos de la radio tradicional, estuvimos en Radio Activa mucho tiempo, en el programa de la mañana, y nosotros generamos una comunidad. Esa comunidad que nosotros generamos, tenemos descargas semanalmente de 100.000, cada semana sacamos un episodio, y tenemos 100.000 descargas en Spotify y más de 60.000 en YouTube. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Con ellos, y hablándolo crudamente, nosotros a ellos les vendemos shows. Entonces, en 360 empieza a dar la vuelta en esos momentos. O sea, hacemos un podcast
generar ese retorno, ¿no? Como ese espacio de consumo. Exactamente, y de ahí en adelante empezamos a hacer shows periódicamente en Bogotá, Medellín, Cali, nos están viendo en Estados Unidos, en Australia, en España, porque también hay una comunidad colombiana que nosotros también pues tenemos gran parte o forman parte de nuestro show a nivel internacional y nos están pidiendo de esta manera. ¿Cómo nos dimos cuenta? Haciendo. Ensayo de error. Exactamente, ahí unimos todo porque el ensayo del error lo hicimos pensando en que no iba a ir mucha gente a este show. Sabíamos que había mucha gente, no sabíamos cuánto poner una boleta, no sabíamos qué hacer en el escenario, porque pues el show nuestro es de hablar, es un conversacional donde pues, nos reímos y todo esto, pero nunca sabíamos qué íbamos a hacer más allá de esto. Y eso todo se fue dando a medida que iba avanzando el tiempo. Y por eso en el mundo del podcasting está pasando de la misma manera. No hay una sola manera de hacer podcast, no hay una sola manera de hacer un evento, no hay una sola manera de buscar un show. El mundo del podcasting en estos momentos es un océano rojo. Hay millones de podcasts. Eso y hay una frase que me encantó en algún momento que la escuché, me gustaría conocer esa percepción tuya acerca de esa, y es que hay más podcasters que personas que escuchan los podcasts. Es cierto, sí es cierto. O sea, lamentablemente o afortunadamente hay mucha gente haciendo podcast. No puedo decir que es lamentable, porque me parece muy chévere, porque cada quien y cada persona tiene una forma de ver el mundo y quiere contarnos cómo ve el mundo y cómo y tiene sus ganas de poner lo que siente en un podcast. Es muy fácil hacer podcast también, es muy sencillo, pero realmente ¿a quién estás hablando? Entonces, lo que estábamos hablando hace un tiempo, ¿cuál es el objetivo que tú tienes con el podcast? Entonces, si tú crees que hacer un podcast, con un podcast vas a ser millonario, o con un podcast vas a ser famoso, o con un podcast te vas a, no sé, llenar de seguidores, creo que no es el camino. Tienes que primero delimitar muy bien cuál es el objetivo que tienes en tu vida, qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando, y después empezar a buscar el 360 del negocio, porque realmente el negocio del podcast, por lo menos en nuestro país, aún no ha llegado. Falta un tiempo y falta un tiempo largo. Ok, ahí te anticipaste, de hecho, la pregunta que te iba a hacer. Y es realmente, no conocemos un camino de oro, no sabemos cuál es el mundo ideal de los podcasts en el escenario, pero sí me interesaría conocer cómo lo hacen ustedes, o sea, cómo es esos puntos relevantes que ustedes tienen en cuenta en la preproducción de un podcast. Súper. Mira, acá en esta creo que era la anterior, aquí nos estamos dando cuenta cómo está el comportamiento del podcast en el mundo. El color rojo es el moradito es el principal mercado de consumo de podcast en el mundo, que es el norte de Europa, Brasil, tenemos algo de Chile, perdón, me hago por aquí para poder ver mejor. Exactamente, como que Brasil y el norte de Europa y algo de Inglaterra es como el primer mercado, es el mercado más importante y que nos lleva por 2-3 años en el movimiento. El segundo mercado es el rojo, el segundo mercado de podcasting en el mundo, cómo se está consumiendo. Y el tercero, donde nosotros estamos, donde está Latinoamérica, algo de África y una parte de Asia, es ese mercado que está en esos momentos creciendo, que está creciendo en cuanto a consumo. Pero yendo con lo que tú decías, si hay mucha gente que está haciendo podcast y no sabe cómo llegar a ese grupo femenino. Me perdí la pregunta. No te preocupes. ¿Cuáles son esos puntos que tú consideras relevantes para la preproducción de un podcast? No como tal la parte técnica, sino yo que debo tener en cuenta antes de hacer un podcast. Yo creo que primero el objetivo. ¿Qué es lo que quieres con ese podcast? Hay personas que, por ejemplo, tienen un libro y quieren de pronto buscar a gente que esté buscando los audiobooks o gente que de pronto esté hablando de unos conversatorios sobre libros. Entonces, como que tienes que saber y tener muy claro cuál es el objetivo, por qué estás haciendo ese podcast, para qué estás haciendo ese podcast y a qué persona le va a gustar ese podcast. Lo primero que tienes que hacer, o sea, eso es lo que tienes que súper claro. Segundo, obviamente también hay que tener cierta elocuencia radial. Ese es del mundo tradicional. Sí, que sale de ahí, ¿no? Ese ecosistema análogo al anterior. Sí, claro, entonces tienes que tener cierta elocuencia y tienes que saber también cómo hablar a la hora de buscar
ser o hacer sexy lo que tú estás queriendo mostrar. Entonces tú tienes que tener una cierta elocuencia, tienes que tener también muy claro cuáles son los puntos que vas a tratar en tu podcast y de cuánto tiempo lo vas a hacer, de cuántas entregas vas a tener, si lo vas a hacer semanal. Una cosa que está pasando mucho es que la gente está haciendo podcast y se está aburriendo de hacer los podcasts. Entonces a los 3 o 4 meses, cuando se dan cuenta que tal vez tiene solo 100 descargas o 100 personas que lo están leyendo, dicen, no quiero hacer más esto no es lo mío, yo para qué voy a gastar mi tiempo en esto. Y ahí es donde la mayoría de los podcasts se acaban y donde los podcasts que persisten triunfan, porque hay que ser perseverante, hay que seguir. O sea, si tienes que hacer un podcast y lo vas a hacer y lo vas a postear cada viernes, reglas, ¿no? Si tú pones las reglas, yo pongo la regla de que voy a poner mi podcast los viernes a las 6 de la tarde, no debes dejar pasar un viernes que no lo postees a esa hora, porque tu grupo objetivo y tu comunidad está esperándote. A esa hora, 6 de la tarde. Bueno, acá vemos un poquitico cómo es esa distribución de las diferentes personas que empiezan pues, a generar podcast, pero tú vienes del ecosistema tradicional de la radio. ¿Dónde nota la radio, dónde notan los contenidos tradicionales que hay un cambio y una migración al digital? ¿En qué momento se genera esa brecha? Qué bueno que lo dices. Tenemos esta gráfica que nos cuentan desde el año 2014 cómo ha venido pues, cambiando el consumo de radio. El consumo de radio en 2014 tenía el 79% más o menos, y los podcasts y otros estaban, digamos, creciendo hasta ahora, siendo muy pequeños, a pesar de que el podcasting arrancó en el año 2004-2003. Pero a medida que va cambiando y que va subiendo, que van cambiando los años, nos estamos dando cuenta que el consumo de radio no disminuye, el consumo de audio no disminuye, solo que cambia. Entonces tenemos una brecha mayor del podcast, y de audiobooks sigue subiendo, y en este año, pues este es el año 2021, te puedo decir que todo esto ha subido un porcentaje, yo diría que casi un 30% en cuanto a podcast, y casi un 20% en cuanto a audiolibros y otros. Entonces la gente sí quiere seguir oyendo cosas, solo que está cambiando la forma de consumir. ¿En dónde lo voy a buscar? ¿En dónde lo voy a encontrar? ¿Y qué es lo que quiero? Porque entonces ahí es donde entramos, donde los micronichos están haciendo de las suyas. Niche is the rich. El nicho es muy importante. Generar audiencia y generar fandoms también viene a ser muy relevante. Esta es una pregunta realmente de fanático a la música. Antes uno tenía que coger con un cassette y poner rec y pausa. Eso era lo inicial para uno coger la canción. Exacto. Y entonces significaba que uno tenía que tener la hora o poner pues, un horario específico para conocer o consumir su contenido favorito. Entonces el programa de la mañana o el programa de la noche. Ahora que todo cambia a través de plataformas de streaming, yo puedo ir on demand en cualquier momento del día. ¿Qué crees que ha migrado ahí o que se ha perdido? Como esa sensación del poder yo situarme, o realmente es una adaptación que hace la industria a la demanda del consumidor. Es totalmente lo que acabas de decir. La adaptación del consumidor es totalmente diferente en estos momentos. El consumidor manda. Yo, como consumidor, voy a buscar el podcast que me guste y lo voy a poner cuando yo quiera. Igual está pasando con los shows de radio. Entonces, puedo conseguir mi show de radio que me tocaba ir antes, no sé, de 12 a 1 de la tarde. Era el que más me gustaba, pero no podía porque estaba almorzando, porque estaba trabajando, lo que sea, y en la noche lo estoy consumiendo. Entonces es el momento en el que la adaptación del medio también tiene que empezar a migrar a lo que está buscando el consumidor. Y el consumidor está buscando facilidad, y el consumidor está buscando que mi show, que lo que yo quiero oír, lo puedo consumir cuando yo quiera. Es lo que está pasando con las redes sociales, es lo que está pasando con absolutamente todo digital. Tú me vas a decir a mí cuándo yo voy a consumir lo que yo quiero. Yo soy el que decide. Y hay un momento de consumo muy importante que, pues, lo dice la literatura, y como yo, pues, sin volverse un poco tan acartonado, la literatura dice que el commute es el primer momento de consumo de los podcasts, que es el desplazamiento de punto A a punto B, o cuando yo estoy de la casa al colegio, o de la casa a la universidad, etc. ¿Realmente, en la práctica, sí es el primer momento de consumo? Sí,
Sí, el momento de consumo y también pues lo que está pasando con el audio, diferentes, ya que sea audiobooks o ya sea podcast o ya sea radio que se emite en otro momento, porque también tenemos que hablar en algún momento de la palabra podcast, ¿no? Entonces como muchos se la pelean, pero el consumo sí es en esos momentos tal vez, esto tiene un nombre que es como los consumos, no, frío no es, pero bueno, es por ejemplo cuando tú estás lavando loza, cuando tú estás sacando al perro, cuando tú estás en el gimnasio, cuando tú estás, no es intrusivo y no es invasivo y no te toca estar con el celular todo el tiempo, así como cuando estás viendo un video, sino que lo estás haciendo, estás buscando el movimiento, cuando estás en el carro, cuando estás manejando, y todos estos desplazamientos hacen que los podcasts tengan un sitio específico de uso. Entonces, por ejemplo, en nuestro nos dicen que nos usan mucho para lavar loza. Son el principal acompañante de las personas que están siempre generando pues todos estos quehaceres del hogar. Exactamente, los quehaceres del hogar. Entonces también hay una oportunidad, por ejemplo, que también tiene que uno buscar con clientes si es el momento de uso o donde los encuentran de mejor manera, ahí puede estar un cliente. Entonces como que ahí empezamos también a testear de otras maneras nuestras formas y nuestros clientes. Ok, y ahí hay un punto chévere, porque entonces, si tenemos un momento de consumo determinado, ¿cómo yo logro persuadir y monetizar? Tú me dices que después, pero entonces, ¿qué otra estrategia o qué otro A/B testing puede llegar a probarse para que dentro del contenido del podcast se consideren diferentes marcas o se consideren diferentes conceptos o pues lo que yo quiera promover o vender? Claro, en estos momentos en el lugar que estoy trabajando tenemos más de 100 podcasts, donde nos hemos dado cuenta que cada show es un mundo totalmente diferente. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro, pero sobre todo lo que sí es importante es que sepas que puedes generar un 360 a través de tus consumos. Inicialmente mucha gente estaba esperando también que la monetización que dan las plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple, el mismo YouTube, sea como que tu punto de partida para poder tener una retribución. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente en nuestro país el CPM, el costo por mil, es muy corto en relación con lo que está pasando con México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y van años luz, pero también el CPM pues está, no sé, a 12 euros, a $12, mientras que en Latinoamérica está a $3 o $4. Entonces, la búsqueda de dinero a través de monetización por tus contenidos por mil no son un negocio. Y ahí es donde tú también tienes que darte cuenta que este no es el momento o ese no es el lugar para traer de vuelta dinero. Tienes que buscar el content branded content. Sí, el contenido de marca o el contenido de marca que te puede pagar, que puedes buscarlo de otra manera, como te contaba hace un rato, por medio de los shows, por medio de la venta de un libro, por medio de pronto de que tu contenido sea interesante para que se vuelva un documental, para que después pase al cine, para que pase a la televisión. En esos momentos también en Caracol Televisión estamos realizando unas audionovelas, vamos a realizar el concepto de la radionovela. Dao García, que es muy conocido y que ha hecho muchos hitos también del cine, con él estamos haciendo 3 radionovelas que vamos a tener el próximo año. Y ahí vamos a buscar otro nicho y otra forma de ver el mundo del podcast. Las radionovelas en los años 70 en nuestro país fueron muy importantes. Y en esos momentos en el mundo hay una radionovela, por llamarla de esta manera, pero es una ficción, que se llama Caso 63, que es un podcast chileno de ficción, donde cuentan pues, que un hombre viene del futuro, y son 2 personas que están interactuando todo el tiempo. Es tremendo, es muy bueno, y ya pasó del podcast al cine, lo van a hacer en película. Y esto puede pasar, es algo que también puede pasar con tu idea. Tú puedes mirar que es una forma de testeo el podcast. Entonces tú tienes un negocio y puedes poner el podcast y dándote cuenta de cómo te recibe tu grupo objetivo, tu comunidad, tú puedes empezar a mirar qué puedes hacer alrededor de ese mundo del podcasting. Y ahí, bueno, empiezas a hablar del concepto de radionovela y todos estos nuevos formatos que de hecho pues son antiguos pero como que empiezan a reinventarse, aunque no me gusta mucho usar esa palabra dentro del canal digital, es que ya está un poco trillada. Pero bueno, ¿qué se vuelve relevante en un formato que es el podcast de video versus el podcast 100% de audio? Una pregunta pues que puede llegar a ser obvia. ¿Realmente cuál, acorde a la experimentación que ustedes han hecho,
es diferente y yo creo que también nosotros los que venimos del mundo tradicional estamos buscando la sensación que tuvimos al oír la radio en los años 80 y 90. Y esa es una cosa que un grupo objetivo pues mayores de 40 años está buscando esa sensación radial que tenía en algún momento. Diferente a lo que está pensando la generación Z, los que tienen 20 años, de 20 a 30 años, que están buscando es información, rapidez y acompañamiento en otros casos. Entonces creo que son dos formas de verlo. Entonces como que de acuerdo a tu show, ¿no? Sí. Entonces el que es mayor de 30 años y que está buscando una sensación muy parecida y que se acostumbró en algún momento en nuestro país es muy radial, afortunadamente para los medios de radio. Entonces está buscando una sensación parecida a lo que ha venido consumiendo durante muchos años. Y por eso es diferente y son diferentes los shows. Pero el video podcast, como lo están llamando, que es un video. Sí, acá no nos digamos nada, es un video y le ponen el apellido de video podcast. Exactamente. ¿Por qué? Porque también la palabra podcast es muy sexy. La palabra podcast es supremamente sexy y nos encanta tener un podcast y me encanta decir que tengo un podcast. Yo ahora no tengo un video podcast. Sin embargo, realmente el podcast, por eso es que tenemos que hablar de la palabra podcast, que viene, muchos hablan de la palabra del iPod, que fue de ahí viene de Apple, y entonces teníamos unos cortos que aparecían en estos aparatos del iPod y que aquí pasó a ser podcast. Otros dicen que es Public On Demand Cast, que es una transmisión pública que usted puede tener. Y el que a mí más me gusta es que realmente es una transmisión de audio que usted puede oír en cualquier momento. Eso para mí es un podcast. Y claro, hay puristas que te dicen si esto está en la radio o si eso se transmite en otro momento, no es un podcast. Únicamente es algo que tú haces específicamente en audio para una audiencia específica. Vale. Y los puristas de los podcasts lo entienden así. Lo entienden así y vale, y funciona. Sin embargo, yo sí alguna vez leí en un libro de Félix Criaño, que decía, podcast es esto, es aquello, tal, no es nada y es todo. Eso me gustó. Y claro, y nos dejan un punto cero para poder seguir construyendo. Sí. Me gustó mucho porque realmente yo creo que no es todo. Creo que se apagó esto. Sí, ahora sí. Que no es todo y es nada. Y es lo que me gusta porque no hay camisas de fuerza en el podcasting. O sea, nosotros tenemos un podcast que dura 3 minutos. El más importante del mundo es de Joe Rogan y dura 3 horas. Hay una brecha gigantesca. Tú puedes hacer un podcast de 7 minutos, de 15, de 20. El nuestro dura 40, 50. El de Diana Uribe dura una hora. Y muchos hablan de que tiene que ser de 15 o 20 minutos. No hay camisa de fuerza. O sea, tú puedes entrar en un podcast con una presentación o puedes entrar de una vez a hablar con la carreta que tienes, que a mí me gusta más. Cuando ya entras al punto de una y me das algo para consumir en los primeros 30 segundos y me das a tener enganchado a todo el podcast. ¿Okay? Y hay gente que dice, hay ruido blanco también, y ese podcast es ruido blanco. Sí. Entonces como que ni siquiera la misma voz puede ser importante a la hora de trabajar en los podcasts. Y hay 3 maneras para hacerlo, digo yo. Hay una forma que es con el micrófono de tu celular grabando una nota de voz y puedes subirlo. Tú puedes hacer un podcast de esa manera. Válido. Es válido. En el top 20 de Spotify hace tiempo había una chica que tenía un podcast que se llamaba Estoy rica o estás rica y lo hacía con su micrófono de sus audífonos. Y estaba en el top 20 de Spotify. La segunda manera es con micrófonos buenos, obviamente, con una producción detrás, que digo como que es la media. Y la tercera, que también están haciendo con los super micrófonos, con los Atmos, con 4.1, con sonido 7K, es una experiencia. Hablando de lo que te estabas preguntando hace un rato, he encontrado unos tremendos con la experiencia de que sientes el celular cuando suena a un lado, que le habla al otro lado, o sea, como que te tienes que concentrar en el audio para poder entenderlo y poder disfrutarlo. Vamos a hacer una radio nueva, ya la tenemos hecha, se llama La Amor de mi Vida el próximo año, donde trabajamos con esa tecnología. Entonces hay todas las posibilidades
Sí, por ejemplo, nosotros lo hacemos en nuestros contenidos, en nuestros shows, lo hacemos. Tenemos estos mid-roll y todos estos pre-roll, mid-roll y post-roll, y también tenemos diferentes mid-roll dentro del show, porque pues bueno, acompaña, seguramente tenemos espacios donde nosotros nos reímos y hay como una cortinilla, ahí es donde entra casi como una cuña radial en el momento. Pero a muchos oyentes no les gusta y es intrusivo y precisamente están buscando el podcast por eso. Obviamente cuando tú tienes lo que decíamos de Caso 63 o cuando tienes un show de ficción, de terror, tú no vas a dañar el momento y la tensión que estás viviendo en el audio por introducir algo. Sí, entonces, no, una marca de pastos ahí en sí no pierde totalmente la naturalidad de lo que viene. Entonces, pues, o tenemos otro que es nosotros decimos nuestro show más oído, se llama Titulares Deportivos, dura 3 minutos y tiene su entrada y su salida, pero la mitad no, además porque dura 3 minutos. Sí, no. Entonces, yo creo que cada show en especial tiene su manera específica de mirarse y de ver cómo se quiere vender. Chévere, chévere. Bueno, eso es nada, pero la vamos a pasar y me interesaría poder entrar en lo que estás haciendo actualmente. Pues trabajas para una de las cadenas más importantes del país y hay un departamento o cómo es esta nueva línea que depende 100% de los podcasts o buscan el podcast para una finalidad. Cuéntame un poco más como de Súper, sí, me ayudan aquí con los dos slides. Ahí estamos hablando de Boombox, que es la marca de Caracol Televisión, de podcast. En esos momentos nosotros agrupamos todo lo que tiene que ver con El Espectador, con Blue Radio, La Calle, Caracol Noticias, Caracol Deportes, HJCK, Shock, y todos los agrupamos dentro de esta marca. Pero no quiere decir que lo que nosotros sacamos al aire lo replicamos, que también pasa, que lo llamamos clipeo. Entonces el clipeo del programa de la mañana en estos temporales tiene que ir y va como podcast. Va. Pero también tenemos un podcast de Zuleta, Felipe Zuleta, que está en la mesa de Blue Radio, y él habla 15 minutos como él se deja la gana. Él es una persona elocuente y tiene sus formas de decir las cosas, y tiene su podcast, y el podcast él habla como quiere. Y eso es lo bonito, eso es lo chévere del podcast. Entonces, como que queríamos que una persona de su talante, también de su firmeza y de sus formas, nos contara la forma en la que ve el país, y todos los días nos habla de eso a través de este podcast. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, buscamos nuestros podcasts. Si quieres, adelantamos, creo que el último slide, adelantemos un poco más para mostrarles ahí lo que hacemos con podcast siguiente. Sí, esos son pues, algunos de los shows. Podemos adelantar, por favor, más otro. Aquí. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos 208 podcasters, 115 shows, los episodios son más de 7.000, tenemos las horas producidas y ya este mes llegamos a los 100 millones de descargas. Y aquí arriba tenemos los podcasts nuevos, entonces dentro de los que vamos a tener este nuevo año y nuestros podcasts más descargados. Y si nos damos cuenta también, entre los podcasts más descargados no están los clipeos, los famosos clipeos o esos contenidos que ya están hechos y que ya vienen de un programa de radio. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros si queremos llegar a esos nichos y a esas formas de pensamiento diferentes. No tiene que ser lo que hacemos en televisión, lo trasladamos, aunque el rastro no lo tenemos acá. El Rastro, que es un programa de Manuel Teodoro que va a los fines de semana, está funcionando muy bien en nuestro país. Y ese es otro punto que, por ejemplo, el True Crime es uno de los géneros más importantes en el mundo. Y el True Crime en Colombia tiene varios shows, varias productoras que están haciendo cosas interesantes. Y nosotros con el Rastro estamos también ingresando en ese mundo que tal vez no es muy fácil y no es muy entendido para mucha gente en nuestro país. Entonces, ¿cómo buscamos los shows? Nosotros, la verdad, le damos espacio a todos. Nosotros queremos revisar, miremos, ¿traes una idea? ¿Tienes una idea? Hagámosla, hagamos una temporada y miremos cómo nos va. Si en la temporada nos funciona, vamos con las temporadas. En cuanto a shows que, digamos, son de corta duración, ya son shows que son periódicos, que tienen que ir todos los días o tienen que ir todas las semanas, pues ya también tenemos que revisar, testeando cómo nos va por lo menos en 3, 6 meses y un año. Ok, sí, aplicando pues básicamente límites y entendiendo pues también si hay una demanda de diferentes audiencias, o bueno, diferentes nichos, que es lo que estábamos empezando a hablar.
Hay una pregunta interesante más allá de eso. Hay unos clips, hay unos pedazos del podcast, hay unos videitos que se suben a plataformas, en este caso quiero tocar el tema de TikTok, que se vuelve muy importante, y ya de hecho tiene pues muchas más visualizaciones por el algoritmo y por un poco de cosas, pero realmente llegaría a generarse una canibalización entre TikTok y los podcasts, o realmente, o cómo lo ves ahí por esta percepción. Eso es una pregunta muy chévere, ¿sabes por qué? Porque en algún momento estuvimos hablando con el director de Blue Radio, que nos decía que en algún momento ellos empezaron a poner muchas de las cosas que ellos hacían al aire en Twitter. Ajá. Y que de hecho una periodista dijo, a Blue hay que verlos en Twitter. O sea, más o menos como que lo que tú acabas de decir, una canibalización de contenidos. O sea, es importante saber tú qué pones en un lado y qué pones en otro lado y para qué lo haces. Si quieres atraer gente, si lo haces porque tu nombre esté moviéndose mucho más, o si simplemente quieres mostrar algunas cosas de tu podcast. Pasa mucho que hay pedazos muy interesantes de podcast y lo pones, y entonces mucha gente da la vuelta y llega y dice voy a ver el podcast y resulta que lo único interesante era ese minuto. Y entonces tu podcast o la gente que llegó se va, o sea, Tiene una permanencia dentro del tiempo. Exactamente. Entonces, pues, lo chévere, por ejemplo, que tienen todas las plataformas y las formas de ver el A/B testing es que tú puedes saber cuánto tiempo dura una persona en un podcast, el índice de permanencia del podcast. Tú puedes saber cuánta gente te está viendo, en qué parte, en qué lugares y a dónde debes ir. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer los shows, nosotros dijimos, listo, pues si nos estamos viendo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, vamos a hacer los shows allá, y empezamos a hacerlos allá, y afortunadamente Funcionó, o sea, esa lectura fue correcta. las lecturas ahí son muy importantes. Pero entonces, diferente es si yo pongo un pedazo de mi podcast en las redes y mandan mi contenido, y mi contenido es suficientemente interesante y bueno, que hace que el oyente primero te siga y se vuelva un personaje que esté cada fin de semana oyendo, esperando, o si lo que yo estoy poniendo tampoco es lo suficientemente relevante para que la gente me abandone. Es difícil, pero a la vez es interesante para saber cuál es tu objetivo, y es saber qué pones en cada una de las redes y qué vas a hacer para que pues, este oyente siempre se quede contigo. Pasa que me he encontrado con muchos casos en que es más interesante el clip que se pone en TikTok que realmente lo que se oye. Y es bien complejo eso porque mucha gente abandona y una persona que te abandona una vez no vuelve. Ya es muy difícil ese momento de retorno. Es que te lo pregunto principalmente porque, claro, desde TikTok empieza a verse que estos 15-20 segundos de las canciones son lo que ha viralizado la canción. Y yo dije, realmente en el podcast y en este tipo de formatos podría llegar a funcionar así. Entonces ahí fue como mi curiosidad insana, digamos, de alguna manera, que se sale un poco de la conversación. Me gustaría preguntarte un poco sobre, tenemos unas métricas, ya tenemos la conocida frase que lo que no se mide, pues no se puede mejorar, y no adquiere unos procesos ahí adicionales, pero ¿qué mira Boombox para que un podcast continúe y genere adicional un modelo aparte? O sea, lo de los shows, por ejemplo, ¿qué métricas o qué datos ustedes creen que son los más relevantes para poder dar un paso adelante? Es una pregunta muy buena que me gustaría tener una respuesta buena, pero es muy difícil. Es muy complejo porque, por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos un podcast con Sergio Fajardo hablando de educación, se llama El Profesor. Y la métrica de éxito del profesor es muy diferente a las que tenemos acá de mayores descargas. Entonces hay unas cosas y hay unos shows que nosotros tenemos que son de más descargas. Claro, sí, seguramente es chévere que te oigan más de 500.000 personas a la semana, que tengamos 100 millones de descargas, pero el profesor, por ejemplo, es un proyecto que es únicamente para profesores y para la gente que trabaja con el medio de la educación en nuestro país. Y no tiene las mismas descargas que tienen uno de estos, pero es supremamente interesante, supremamente inteligente, supremamente bien hecho, y es también al que nosotros nos estamos dedicando para meterle muchas ganas a eso. Entonces, el índice de éxito del profesor es totalmente diferente al índice de titulares deportivos. Entonces, como que cada show se tiene que ver y medir de una manera diferente.
no puedes medirlos todos de la misma manera. Ok, y ahí, pues como para todos los emprendedores y todas las audiencias que en este momento están, ¿tú qué, ya más allá que me dijimos que pues no llegamos a un punto, hay un testing, pero qué podría llegar a medir un emprendedor o cuál puede ser esa métrica interesantísima que el emprendedor puede decir, no quiero desfallecer, hablábamos de las bambalinas, tengo 100 oyentes, pero realmente, ¿qué puedo llegar yo a medir para poder seguir y continuar este proceso digital? Es muy chévere lo que acabas de decir, que lo hablamos fuera de micrófonos, y es que a veces 100 personas es lo único que necesitas para un negocio. Y hay gente que abandona porque tiene 100 personas y no sabe que esas 100 personas puede ser un cliente. De esas 100 personas, 50 son tus clientes que te van a mantener el resto de tu vida. Y se abandona porque no hay oyentes, porque no tengo audiencia, porque no tengo seguidores en Twitter, porque no tengo seguidores en Instagram, en TikTok. Y realmente los seguidores que necesitas son esos 50, no necesitas más. Hay que tener muy claro eso, porque hay mucha gente que está buscando millones de descargas, millones de views, y realmente hay veces que nada más de esas 50 personas, insisto. Y para los emprendedores tienen que aprender que este es un camino para hacer comunidad. Tú puedes hacer la comunidad, no sé, la gente que hace tejas solares, no sé. Eso, no sé, perdón. Sí, celdas solares. Celdas solares, exactamente. Y tú sabes que puedes conseguir una cantidad de gente y van a ser únicamente 150. Y estas 150 son las que tú les vas a vender, estas celdas solares. Entonces tienes que ser muy cauto, hacer esos testing muy nuevamente para no estar equivocando las formas y las finalidades de tu podcast. Me están tocando la pregunta, pero me voy a aguantar. Para toda la audiencia, todos los luminarios y las personas que empiecen a ver esto, una pregunta que yo siento que puede llegar a ser natural y les puede surgir es: listo, yo tengo un negocio, tengo un emprendimiento, quiero hacer un podcast, pero no logro encontrar esa idea y como tú que puedes llegar a sugerir desde toda la lectura que has hecho del mercado, ¿cómo puedes llegar a encontrar esa idea principal como para empezar a hacer un podcast? Yo creo que lo más importante y lo más chévere que tienen los podcasts es que tú seas tú, o sea, que seas tú puramente honesto. La honestidad ayuda 300% a lo que tú estás haciendo. Si tú no sabes qué quieres hacer, pero quieres hablar de lo que haces, hazlo, no te cohibas. O sea, pon a grabar y habla honestamente de lo que te gusta, lo que tienes en tu corazón y lo que tienes para decir. Suena un poco romántico, pero es así. Pero claro, creo que lo genuino puede llegar a ser muchísimo más impactante. Lo genuino es lo más interesante y lo más importante. Y de ahí mucha gente va a llegar, porque realmente tú estás hablando de lo que sabes con el alma y con el corazón. Y eso es lo que mucha gente busca. Entonces, claro, lo que siempre pasa, y cuando yo estaba en radio y que grababan estudiantes, les decía lo mismo. O sea, tener la mejor consola, el mejor micrófono y el mejor software de edición y producción no te hace un buen radio ¿cómo se llama? Bueno, como un locutor de radio, no sé. Sí, eso. Una persona que es todo lo que hay detrás del micrófono. O sea, tú. Eso es lo más importante, porque mucha gente siente que compré los mejores audífonos de 3 millones de pesos y tengo una cosa, no sé qué, y vas a salir al aire y no sabes hablar. Los audífonos no quedan valiendo 3 millones, ¿eh? Exactamente, como cuando le dicen a uno cuando juega fútbol, es que el que juega son buenos. Y podemos diferir de eso, ¿no? Pero sí es muy importante ser muy genuino, muy honesto y que lo que estás haciendo lo sientas. Eso es lo más importante. Total, bueno, sí, la genuinidad realmente, o bueno, ser genuino creo que le aporta muchísimo valor a todo lo que uno quiera hacer, desde un emprendimiento hasta un contenido digital. Esta pregunta... Hace un rato estábamos oyendo a los emprendedores. Total. Que estaban, esto para la gente que no está acá seguramente, pues les podemos contar, que estaban subiendo uno por uno y estaban diciendo qué es lo que hacen, qué es lo que buscan y qué es lo que pueden aportar. Y subió un pelado y empezó a contar la historia de que él está en una escuela, que le enseñaron y ¿Cuántos llevan ellos? Yo quiero ir a un podcast que haga semana.
ya, de lo que le pasó, de él estaba aprendiendo como a programar, y está como una escuela que le enseñaron, y lo dijo como tan chévere, con tanta pasión, con tanto amor. Te lo juro que lo busco para que hagamos cosas. Bacanísimo, bacanísimo. Y lo dijo espontáneamente, chévere, feliz, contento. Yo quiero que él haga un podcast. Claro, ¿no? Y sin duda puede llegar a ser, pues parte de Luminarium es eso, es poder generar esas conexiones dentro de personas que tienen un talento inmenso, una idea bastante innovadora y que puede llegar a ser totalmente disruptiva y pues conectar como con personas que están en la industria cada vez más. Exactamente. Y, perdón que lo diga, pero entonces muchos subían, entonces te voy a hablar en inglés y quiero estar. Ninguno me transmitió lo que me transmitió él. Eso es lo que uno necesita para hacer podcast, para hacer cualquier cosa. Total, no, sí, ese no sé qué está en no sé dónde. Está acá y que está allá, seguramente. Que está acá con todos los luminarios y pues toda la audiencia que está acá con nosotros. Esta es una última pregunta ya para generar el cierre. Realmente es una conversación muy interesante. De antemano agradecerte tanto, agradecerle aquí a la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos los luminarios, a Carolina que fue cabeza detrás de todo esto. Es una pregunta cliché y yo creo que cerramos con esta, no es el broche de oro, pero me gustaría conocer tu óptica, ya que has estado en dos mundos, radio y ahorita podcast. ¿Cómo ves ese futuro venidero? No en largo plazo, porque hablar de largo plazo después de una pandemia uno está pensando en 6 meses a ver si quiere Si estamos todavía acá. Total, estamos acá. Entonces, ¿cómo ves ese, o sea, para dónde va en el corto plazo? Primera pregunta, la radio y posteriormente hablemos de los podcasts. Yo creo que a corto plazo la radio sí tiene que reinventarse. Y es una cosa que una palabra que no te gusta, y tampoco me gusta, pero realmente sí, el camino de la radio sí necesita dar un giro, como lo ha hecho, siempre se ha sabido acomodar a su momento. Y creo que por momentos también la radio está un poco incómoda y entonces como que el podcasting no va a reemplazar la radio, ¿ok? No lo va a reemplazar, no la va a reemplazar. Va a haber radio, por mucho rato, ¿sí? Pero sí tiene que verse, hablarse y mirarse también al ombligo y decir, hay que hacer movimiento y hay que acomodarse al momento. El podcasting, como te acabo de decir y te contaba hace un rato, es un océano rojo, hay mucha información, hay muchos podcasts, pero sobre todo hay que saber que sí se necesita ser muy inteligente a la hora de mercadear tu podcast, a la hora de hacer tu podcast y a la hora de vender tu podcast. El que lo está haciendo en este momento y está utilizando estas tres maneras, esos tres puntos de una muy buena manera, está un paso adelante de los demás. Y lo más importante es el marketing y el mercadeo de tu podcast. ¡Wow! Bueno, esta es la pregunta de cierre. Prometo no hacerte más contrapreguntas porque me surgen dudas. Y mucha gente, ya lo hemos hablado, tiene la idea de hacer su podcast y demás. Eso ya lo tenemos claro. Pero realmente, ¿cómo diferenciar que una persona haga un podcast a que más bien no, por ahí no es la cosa? Haz más bien un video de YouTube, haz más bien pequeños clips de TikTok. O sea, ¿cómo saber diferenciar eso en una persona que tiene esa curiosidad por hacer podcast? ¿Cómo lo manejarías tú desde tu lectura? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es que los clips cortos y las cosas cortas que tú tengas para decir, obviamente lo puedes hacer en muchas redes sociales. Pero el podcast es una cosa, es un medio más íntimo. Es donde tú le estás hablando al oído a una persona. Y por eso tienes que saber qué decir, cómo hacer y cómo hacer que esa intimidad te lleve a otro mundo. Y por eso lo que decía con la radio, entonces nosotros, los mayores de 40, somos muy felices con ciertos contenidos. Hace poco salió el de DMG, que es con Félix de Verdud, que lo está haciendo. Créeme que ese podcast me lo acabé yo en un día. Y lo quería, y quería más, y yo quería ver más, y quiero saber, y quiero no sé qué, y la investigación es tremenda, los chicos de la no ficción lo hicieron tremendo. Y eso, lo que nosotros los que estamos buscando ese tipo de contenidos, mayores de 40, como te decía, buscando esas sensaciones, buscando recordar lo que pasó en el año 2006, lo que pasó en el año 2008, cuando lo llamaron a la W, todas esas cosas. Esas cosas son sumamente importantes y es un
medio consumido por una persona, es único, o sea, como que yo lo tenía en mis audífonos y por eso es tan importante la intimidad. Entonces, cuando tú quieres hacer un podcast, tienes que darte cuenta que estás hablando al oído a la gente. Y por eso tienes que entender que si son con clips rápidos, divertidos, chéveres, todo esto para la gente, lo puedes hacer en otros medios. Pero si quieres buscar intimidad, quieres buscar también cierta pasión y apasionamiento por lo que estás oyendo, es un buen camino. El podcast es un camino ideal. Así es. Ok, bueno, no, Tato, pues primero que todo agradecerte a todos los luminarios, a la audiencia que está acá. Muchísimas gracias. Continuamos y seguro pues llevaremos esta conversación a otros medios, quizá a un podcast, claro que sí. Bueno, va a ser un podcast de esto, exactamente. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias a todos los luminarios, la Cámara de Comercio de Bogotá, y a la Primera que estuvo en el pues, con Tato Cepeda, invitado de honor en Luminario. Muchas gracias a ustedes.